Buenas, ¿qué tal? Que no tenemos audio, ahora sí, ¿verdad? Bueno, buenas tardes, esto es La Katana, hoy ¿Qué con tal? Aite Ribeiro. Hola, ¿cómo estáis? Buenas, ¿qué tal? Y yo soy Paula Poz. Bueno, lo primero que voy a hacer es presentar a nuestro invitado especialísimo, porque me hace mucha ilusión que esté aquí. Aite Ribeiro es periodista de política de eldiario.es. Desde septiembre lleva siguiendo al Partido Popular y por eso me ha parecido muy pertinente invitarlo hoy aquí porque nos va a ayudar a un poco a desentrañar la moderación o no moderación de Juan Moreno Monilla. ¿Qué te parece, Aitor? ¿Estás contento? Estoy encantado de estar aquí, Paula, y encantado de poder hablar un poco de cómo Moreno, que en 2012 fue uno de los ejecutores de los recortes sociales que puso en marcha el gobierno de Mariano Rajoy como secretario de Estado, tiene ahora o intenta proyectar ahora una imagen completamente diferente. Es una evolución bastante interesante y yo creo que nos da para hablar un buen rato. Ahora le meteremos mano. También contaremos con una conexión especial de Andalucía, que es de Raúl Bocanegra, que es un redactor de Público, que justo se encuentra en Cádiz siguiendo la campaña andaluza. Entrará en unos minutos en directo. Y bueno, como es el primer programa de La Katana, así que estoy un poco nerviosa porque nunca me enfrento a esto del Twitch, nos lo acaban de explicar. Es una apuesta del Salto Diario, que el Salto Diario es un proyecto, como lo sabéis todos y todas, colaborativo. Están en plena campaña de Enamórate del Salto y solo quiero decir aquí que, bueno, pues que busquéis en la campaña y apoyéis este tipo de proyectos que son muy necesarios para el derecho informativo y para los tiempos que corren. Os voy a decir muy rápidamente, en unos minutos, de qué va a tratar este programa. La Katana va a ser un programa de comunicación política, pretende ser también una especie de arma de autodefensa, es un nombre prestado porque aquí el que lo puso fue también el invitado especial en un chat bien interesante que tenemos con otro amigo. Y a mí me hace especial ilusión tanto el nombre como este programa porque trata de unas elecciones con las que yo ya aprovecho y me presento un poco, con las que yo me estrené en el Estado español porque fueron mis primeras elecciones estatales después de la campaña europea con Pablo Iglesias. Tuve la suerte de acompañar a Teresa Rodríguez y luego posteriormente ya me tocó trabajar con Miguel Urbán, al que también admiro muchísimo. Esto os lo cuento un poco de presentación, puesto que algunas o algunos no me conocéis. Yo me he dedicado a la comunicación política no tanto académica, sino más bien en la práctica con Podemos. Posteriormente decidí que la política institucional ya no era para mí, entonces tuve la suerte de poder trabajar en una campaña que hicimos desde Greenpeace y posteriormente pues, nos hemos montado una agencia de comunicación social y llevamos a muchas organizaciones del tercer sector sobre temas sociales, especialmente de transición justa y sistemas alimentarios. Y esto es mi práctica en el día a día. Desde aquí, pues ya con las presentaciones, creo que voy a meterle mano directamente a lo que nos oportuna hoy, ¿vale? Estoy un poco nerviosa, es mi primer programa y el primero que llevo. Lo primero que quería hacer era un poco una panorámica de qué está pasando en las andaluzas, ¿no? ¿Cuál es el lema de cada fuerza política para situarnos? Y luego hacer un poquito de historia y le voy a contar como 4 cosas a Hitor para ver qué opina. Un poco eso de, voy a poner, es verdad que yo podía poner aquí las secciones, perdonad, estoy nueva. La sección de donde dije Diego, Donde dije digo Diego. Muchas gracias. Bueno, pues mira, el PP, el Partido Popular, este año ha elegido como su lema o spot oficial un lema bastante continuista que se llama Andalucía avanza. Esto está integrado dentro también de una campaña de El hombre de moda, que es básicamente cómo se autodefinen frente a una especie de trifulca generalizada contra su gestión en los debates y en general en toda la campaña. Voy rápidamente. El PSOE ha decidido, el pobre Juan Espada, después de intentar rellenar como puede el hueco de Susana Díaz, ha decidido tirar con Andalucía quiere más, por eso de vender que se puede hacer otro tipo de gestión. Ciudadanos, intentando mantenerse a flote en campaña, está con Andalucía, el cambio funciona. Adelante Andalucía ha decidido mantener una campaña en positivo que se presenta como en defensa propia y por Andalucía utiliza el mismo lema de campaña que su nombre electoral, que es por Andalucía. Esta es la situación que nos encontramos. Y bueno, por último, nombrar que Vox ha decidido un lema de campaña que tiene un mensaje muy claro, que es
Cambio Real, entendiendo que su mayor rival en estas elecciones es el Partido Popular, que no representa dicho cambio de cara al continuismo con las medidas socialistas. Entonces, Aitor, yo me voy a retrotraer a las campañas de 2015 y 2018. Os voy a recordar que en 2015 fueron en marzo de 2015, después de la primera cita electoral a la que fue Podemos en 2014, ¿no? 2014, sí. Con las elecciones europeas, Podemos ya era un fenómeno político, había conseguido 5 eurodiputados de la nada, y entonces Teresa Rodríguez se presentaba por dicha fuerza ante una Susana Díaz un poco mustia con esta posibilidad. Posteriormente, Susana Díaz adelantó las elecciones andaluzas también con la intención de evitarse, pues básicamente, que le comieran los enanos. Entonces, hablando del PSOE, ¿qué opinas, Aitor, de que Susana Díaz hiciera primero 2 campañas absolutamente personalistas, tanto en 2015 con Yo con Susana, como en 2018, y además hiciera algo que luego hicieron otros, que es meter a Vox en la foto antes siquiera de que Vox estuviera en las instituciones, que fue en 2018, y os voy a poner una fotito para recordarlo. Los lemas de campaña, normalmente, los del Partido Socialista y los incluso del Partido Popular, y creo que hay pocas excepciones. Una de las excepciones ha sido Pedro Sánchez en 2019, que ha elegido lemas completamente diferentes a lo habitual, ¿no? Pero cuando tú estás en el gobierno, intentas focalizar en tu acción de gobierno y en lo que representa tu acción de gobierno, y eso es lo que hacía Susana Díaz en 2015, ¿no? Yo con Susana. Susana era el mensaje era a quien hay que votar es a Susana. Susana es quien representa la continuidad del proyecto socialista que ha gobernado Andalucía en las últimas décadas. Susana representa estabilidad, Susana representa continuidad, Susana representa los valores del socialismo andaluz más clásicos, y no le salió mal, no le salió mal del todo. Esa jugada que recordabas antes de adelantar las elecciones pilló a Podemos, me acuerdo perfectamente, con el pie completamente cambiado, no había dirección estatal, además, no la había estatal se acababa de decir, no había dirección andaluza, hubo que, bueno, Podemos tuvo que improvisar unas primarias para elegir candidatura, que además fueron bastante pactadas porque no había tiempo para competir, etcétera. Entonces, logró su objetivo que fue en ese momento detener el crecimiento exponencial de Podemos, de Teresa Rodríguez en el caso de Andalucía, que aún así logró un resultado bastante interesante. Yo creo que 15 diputados o 17 diputados, creo recordar, y logró detener ese avance y logró ser la fuerza ganadora, y además logró imponer el marco luego posterior de los pactos postelectorales, ¿no? En 2018... Un segundo, aquí quiero aclarar que Ciudadanos, que luego hablaremos de ellos, precisamente fue la fuerza inexistente en ese momento de las andaluzas, hasta tal nivel que tuvieron que meter a su actual candidato también, Juan Marín, en todos los debates porque no lo conocía nadie. Y quiero también traer a recuerdo, que no la he traído en foto, esa portada emblemática del jueves donde salía de la selva un malogrado Pablo Iglesias y detrás salía un Albert Rivera bastante pichi. ¿Por qué? Porque en un momento dado el PSOE, desde mi punto de vista, ante una crisis del bipartidismo, decidió generar una fuerza espejo frente a Podemos para evitar que solo la fuerza que estuviera un poco fuera del status quo con posibilidades de dar un golpe en la mesa fuera únicamente Podemos. Así se repartían de alguna forma tanto los roles como, bueno, esa crisis del bipartidismo que se abrió en el 15M en las plazas y se abrió políticamente, digamos, a nivel institucional en 2014. Fue algo que se hizo a nivel estatal y a nivel general, no solo en Andalucía. Andalucía fue el primer sitio donde se pudo comprobar la implantación de Podemos a nivel, o sea, más allá de las elecciones europeas, que son siempre unas elecciones raras porque la participación suele ser baja y los resultados no suelen ser muy parejos. La gente, digamos, que se permite ciertas licencias. Las siguientes elecciones eran en Andalucía, llegaron después de aquella famosa frase
que era presidente del Banco Sabadell, de necesitamos un Podemos de derechas, porque en aquel momento el eje cambio, lo que comentabas, ¿no? Era confrontar cambio frente al bipartidismo que nos había arrastrado hasta la crisis de 2008-2010. Entonces se genera, Ciudadanos existía ya como un partido de ámbito catalán, pero digamos que se traslada a nivel estatal y se potencia mucho. Se le da muchísimo respaldo, económico por supuesto, y mediático lo recibe también, porque es verdad que también yo creo que ocupaba un espacio que estaba... pero yo creo que lo ocupaba, y la prueba es que él consiguió y que luego ese espacio ha venido a ocuparlo otra fuerza, como es ahora Vox en parte, porque hay un espacio, ese espacio existe. Entonces, bueno, es un espacio reaccionario y un espacio como, o sea, se le puede catalogar de muchas formas, pero sí que existe ese espacio. Lo que pasa es que se intentaba que Ciudadanos ocupara también una parte del espacio que era al que se dirigía Podemos, que era más progresista, etcétera. En aquel momento se le vendía, o sea, a Ciudadanos se le ha vendido como un espacio progresista y un espacio de derechas en el espacio de 10, 12 años, de una forma digamos que han sido unos cambios muy poco matizados, ¿no? O sea, de un día para otro pasó de ser una fuerza progresista a ser de centro y luego de ser de centro a una fuerza de derecha y ahora es una fuerza liberal. Y en 2018, que quería pasar ya eso, porque si no, no pillamos a nuestro invitado, discúlpame que te corte, Aitor. También es lo que a lo donde queríamos apuntar, fue el PSOE, esta portada no, este artículo lo podéis buscar, es del Mundo, ninguna fuerza o medio hiperradical de izquierdas, ni mucho menos, y el propio Mundo dice, Susana Díaz recurre en el debate a Vox y a su pose como dique de contención ante la amenaza de la ultraderecha, cuando no estaba en campaña. Una cosa que creo que es curiosísimo, porque lo está haciendo ahora Juanma Moreno, es decir, hoy mismo Juanma Moreno ha dado 2 entrevistas, una en Radio Nacional y otra en Televisión Española, en las que ha dicho y Feijóo luego también en un acto en Almería, han dicho que si el Partido Socialista, los partidos de izquierdas, no quieren que el PP pacte con Vox, tendrán que votar en la investidura a Moreno. E incluso Moreno ha dicho que hay votantes socialistas, supuestos votantes socialistas, que le han dicho que van a votar al Partido Popular precisamente para evitar que Vox entre en el gobierno. Por lo tanto, Vox vuelve a convertirse, como ya fue en 2018 y como fue en 2019. Pedro Sánchez convocó las elecciones de abril de 2019 justo inmediatamente después de la foto de Colón, en la que el Partido Popular y Ciudadanos se elevaron de categoría a Santiago Abascal y lo metieron, digamos, en el núcleo duro de la derecha española. Y Pedro Sánchez convocó contra Colón y le salió bastante bien en aquel momento. Y Susana Díaz también convocaba contra ese auge de Vox, porque es verdad que Vox no existía, pero demoscópicamente ya estaba y el discurso ya, o sea, su discurso ya impregnaba en buena parte algunos de los medios. Y es curioso cómo la misma estrategia que utilizó Susana Díaz en 2018 y Pedro Sánchez en 2019 la utiliza ahora Moreno en 2022, y ya termino. Previamente se utilizó tanto por el PSOE y Podemos, el PSOE y el Partido Popular, para parar a Podemos me tenéis que votar a mí o el rival me tiene que y algo que me parece subrayable es que también todo esto se habla en una entrevista de Jordi Évole a Iván Redondo, una entrevista que para mí Iván Redondo nunca debería haber dado, donde Jordi Évole le pregunta al menos sobre la moralidad, porque aunque se estira demoscópicamente Vox, lo que sí que podemos estar de acuerdo es que había una junta electoral que decía que no debía estar en los debates porque no tenía ningún tipo de entrada en las instituciones, y de hecho Pedro Sánchez dice que no asistiría a los debates a no ser que fuera Vox. Y ahí Jordi Évole, cuando le pregunta a Iván Redondo si todo vale por la apuesta de mantener un discurso de dique de contención para generar voto útil, Iván Redondo no supo contestar, ¿cierto? Cierto, porque la pregunta no es que no tenga respuesta, tiene una respuesta que es muy cínica o muy poco correcta o una respuesta... Políticamente... Bueno, una pregunta raruna. Es una respuesta que desde el punto de vista de la comunicación o de la estrategia política puede tener cierto sentido, que es en el momento en el que estás en unas elecciones
cualquier cosa se puede utilizar para obtener un beneficio electoral, pero que choca incluso contra los principios del propio cordón sanitario, porque el cordón sanitario no implica únicamente no pactar con la ultraderecha, ¿no? Lo vemos en Francia, donde implica además intentar defender unos ciertos valores que en Francia se asocian con la República Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, etcétera. Intentar defender esos valores, no entrar en los marcos argumentales que plantea la ultraderecha, que atentan contra esos valores republicanos. Quizá el problema es que en España esos valores republicanos no están tan integrados, no solo porque no sea España una república formalmente, sino porque la ruptura que hubo en Francia entre el régimen de Vichy colaboracionista con los nazis y la Quinta República fue muy dura y fue absoluta, y sin embargo en España se hizo una transición que habrá quien la defiende, quien no, pero que el resultado fue que no hubo una ruptura con el pasado, todo lo contrario. Todos los funcionarios, todos los altos cargos del régimen franquista pasaron directamente a la democracia y entonces no hay una ruptura de valores entre Vox y la monarquía española como si la hay entre el Frente Nacional y la República Francesa. Y determinados discursos quedaron establecidos como heridas y como traumas en vez de como espacios a recuperar y reparar, como han hecho en otras democracias como la alemana o la argentina o muchos sitios. De hecho, nos llaman a nivel europeo anomalía española, pero no me quería ir con memoria histórica, aunque es un tema que me interesa. Y de hecho, es destacable también, como por ejemplo, Iván Redondo no supo responder a esa pregunta, que es muy interesante. Sin embargo, hubo una gran crítica cuando el 2 de diciembre por la noche, Pablo Iglesias, Alberto Garzón y el resto de dirigentes de Unidas Podemos salieron después de los resultados a lanzar aquella alerta antifascista que proclamó Iglesias. Fue criticado y era diciembre de 2018 y, sin embargo, 3 meses después se convocaban unas elecciones contra esa alerta que se había manifestado en Colón con cientos de miles de personas, ¿no? en aquel momento. Voy a aprovechar también para explicar así brevemente cómo, no sé si os acordáis todos y todas, de esa imagen de Abascal a caballo muy en el campo andaluz, y me parecía que este tuit que os voy a poner por aquí representaba muy bien, voy a ponerlo más grande, lo que hace Vox también con las campañas electorales. Lo paso rápidamente porque nuestro invitado... enviado especial de Cádiz, voy a decir que me hace ilusión. Corresponsal de Cádiz, está ahí esperando su entrada, pero bueno, yo creo que no tengo mucho más que decir sobre lo que hace Vox en las campañas. Lo hizo Abascal, os vuelvo a recuperar esa imagen mental, sé que no es bueno recuperar esta imagen, pero hay que hacerlo. Abascal a caballo por el campo, al paso, yo sé de esto, al paso, porque si no, no sabría, yo creo, galopar. Y esto, Olona con su abanico, con sus cosicas, en fin, nada más que decir. No voy a hablar de Ciudadanos porque creo que ya no tenemos tiempo, y solo del PP quería decir muy rápido, que las últimas elecciones, ya luego nos metemos con la moderación de Moreno Bonilla, las últimas elecciones del PP estuvieron atravesadas por 2 cosas, rápidamente. Una, la campaña fue voto útil por el cambio con Mariano Rajoy en 2015, pero luego llega Casado con todo su pique con la extrema derecha, Casado con la necesidad de irse a la valla de Melilla y Ceuta a decir que no debía entrar ningún migrante ilegal en agosto de 2018, meses antes de las elecciones andaluzas, y Casado con frases como la siguiente. Voy un momento a citarle, si consigo. Nosotros no colonizábamos, lo que hacíamos era tener una España más grande. Eso era Casado en las elecciones con el candidato moderado Juanma Moreno Bonilla en 2018. Ahí es nada. Bueno, vámonos a ir con nuestro enviado especial en Cádiz. Creo que ya ha quedado un poco repasado el panorama actual y aquella historia. Voy a cambiar de bloque. Un segundín. Esto ya me iré acostumbrando, ¿vale? Aquí. Y ahora tengo que meter a Raúl, a agregar. Hola, Raúl. Hola. A ella aquí. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Héctor, Paula? Pues aquí estoy en un parque de Encantada. Cádiz, igualmente, que me he venido aquí a buscarme un sitio tranquilo donde hablar con vosotros. Muchísimas gracias por atendernos aquí en directo. Te voy a presentar muy brevemente. Raúl Bocanegra no es nuestro enviado especial, es periodista de Público, de Público.es.
Está siguiendo la campaña andaluza, hoy se encuentra en Cádiz, ¿cierto? Correcto. Estamos Y aquí. le quería lanzar directamente la Dime, dime. pregunta bueno, que nos cuente desde ahí cómo se está viviendo desde allí, desde Andalucía, la campaña y cuáles son los temas principales de campaña durante esta última semana. Bueno, la campaña empezó dormida porque no había pulsión de campaña apenas, ¿no? Una estrategia, yo creo que muy trabajada por el PP de Andalucía, que lo que buscaban era, bueno, prácticamente llegar a las elecciones sin ningún ruido, como ha transcurrido pues la legislatura andaluza, ¿no? Después, bueno, pues han venido sucediendo algunas cosas que han animado la campaña, sobre todo en el ámbito de la izquierda, la irrupción de Yolanda Díaz el fin de semana, que eso sí ha dado cierta energía a, bueno, a la coalición por Andalucía, que, bueno, que nació de manera accidentada y venía renqueando desde ese nacimiento, ¿no? Luego los temas de campaña pues son variados. Uno muy importante, lo habéis hablado, lo veníais hablando, es bueno, el papel de Vox y si Vox va a entrar en el gobierno o no. Ellos lo tienen muy claro, eso es lo que dicen, ¿no? Veremos a ver qué hace Moreno, veremos a ver el resultado, pero ese es un tema, desde luego. El otro tema también lo veníais hablando, ¿no? Es un tema también que tiene que ver con la imagen del presidente. Moreno, si las encuestas se confirman, habrá conseguido una cosa en Andalucía, no diré milagrosa, pero casi, ¿no? Es decir, venir de 26 diputados, de ganar una selección, vamos, de conseguir ser presidente con una carambola electoral que no se esperaba nadie. Bueno, y el hombre, en términos políticos, pues podemos decir que se ha trabajado el escenario en el que está ahora, ¿no? Ha hecho un relevo en la Junta de Andalucía con un intento de tranquilizar después de años convulsos por numerosos asuntos, la corrupción, las guerras en el Partido Socialista, bueno, una serie de elementos que, bueno, que contribuían a que no hubiera esa calma en la Junta de Andalucía. Él, yo creo que con gran sabiduría, también tiene una mano derecha, o sea, Elías Bendodo, ¿no? Consejero de la presidencia, que ahora se ha llevado Feijóo, que es un tío muy hábil, muy preparado y que le gusta mucho la política, es un verdadero animal político, ¿no? Yo creo que ha trabajado muy bien ese flanco. Y luego en la moderación, Inma Nieto yo creo que dio en la clave en el último debate, no sé si lo visteis, ¿no? Cuando le dijo, usted es un hombre educado, yo también soy un hombre educado, pero sus políticas tienen unas consecuencias, ¿no? Todas las políticas que ha hecho Juanma Moreno en estos años, bueno, pues han sido giros hacia la derecha, en unos casos más pequeños, en otros casos más grandes, ¿no? Hay elementos que no se han producido. Juanma Moreno hace 3 años y medio, cuando cerró el acuerdo con Vox para poder ser presidente, para que Vox le votase, firmó, por ejemplo, la censura parental en la escuela, eso está firmado, eso es en ese pacto. Firmó también, por ejemplo, la derogación de la ley de memoria histórica. Esos son dos asuntos que no se han hecho. Yo tengo mi propia teoría de por qué no se han hecho, que yo creo que es el papel de Ciudadanos, ¿no? Que nadie le reconoce a Ciudadanos nada, y yo creo que en estos dos elementos, vamos, lo creo, que es la información que yo manejo cuando Vox ya plantea a mitad de la legislatura que la censura parental se tiene que hacer en un órgano en el Parlamento, bueno, pues el consejero de Educación, el fallecido Javier Imbroda y el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, pues se conjuran para no tirar para adelante con esa Pero medida, mientras Raúl, que Moreno, sí, ¿tú crees que Moreno dime, estaba dispuesto a asumir, pregunto, él, desde aquí, si hay un él debate, hay hubiera un día en el firmado para... Parlamento, bueno, yo no sé si él estaba dispuesto o no, mi impresión es que sí, ¿por qué? Primero, porque lo tenía firmado, y segundo, porque un día en el Parlamento, en un debate con el portavoz de entonces de Vox, pues no lo dijo directamente vamos a hacerlo, pero sí lo que extrajimos, los que lo escuchamos, bueno, pues o por lo menos yo, la conclusión fue que sí, que él estaba dispuesto, habló de PIN parental, habló de una serie de cuestiones de que eso se podía hablar con ellos, ¿no? Bueno, eso está publicado, nosotros lo publicamos y bueno, eso está ahí, ¿no?
Yo creo que hay ciertamente hay un papel de Ciudadanos que contribuye a esa moderación. Otra parte de la moderación que tiene Juanma es una parte atribuible a él y a sus propios méritos. Él es un hombre calmado, no le gustan las estridencias, no le gusta pisar más charcos de la cuenta y bueno, y ha tenido también muy fieles escuderos que le han hecho, entre Elías Bendodo, el propio vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que le han hecho el trabajo y que han ejercido de Yo, parapeto y se... Sí, dime, Paula, yo perdona, que yo hablo, aquí sí me he puesto a que, hablar, vamos, interrumpirme cuando quieras. que va, que va. Dime. Yo aquí sí que quería plantear el debate de con todo esto de es moderado quien no grita y luego, ¿cuán de moderado eres? Cuando tienes a Olona acercando la educación sexual a la pederastia con un discurso muy tortillero que, yo lo siento, pero mi troscore me pide también nombrar a Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía también en todo esto de calentamiento de la campaña y es ella la que le dice, mira, ya que no se defiende la educación sexual desde la Junta y desde las posturas institucionales, me voy a meter yo. Para mí no tiene nada de moderado que tú bajes el tono y la cabeza frente a discursos tortilleros de la extrema derecha. No sé qué opinas tú al respecto. No, yo opino lo mismo, hombre. Si estuviéramos en una mesa nosotros tres ahora y uno de nosotros dijera eso, pues nosotros dos no, probablemente nos diríamos o me diríais a mí si lo dijera yo que tú dónde vas, ¿no? Yo creo que, hombre, que las cosas hay que decirlas, ¿no? Pues señora Olona, pues yo creo que Teresa hizo lo correcto en términos morales y si fuera a la calle hay que decirlo, ¿no? Después están las estrategias, claro. Otra parte de la imagen de moderación que tiene Moreno tiene que ver con esto, precisamente. Es decir, parece que todo lo que se ha hecho en Andalucía con una orientación de derechas es a causa de Vox, ¿no? Y bueno, Uh -huh. por eso insisto en que Inma Nieto dio en la clave. O sea, hay un ideario común. No digo que todo sea el ideario común, ni tampoco estoy diciendo que Moreno asuma eso que dijo Olona, porque Moreno no asume eso que dijo Olona, aunque no lo dijese en el debate, pero Uh -huh. sí comparten otros valores, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía no se habían dado nunca ayudas a asociaciones antiabortistas, ¿no? Y ahora en estos 3 años y medio de legislatura, bueno, pues han sido dos convocatorias por valor de 2 millones de euros, ¿no? Han permitido implantarse a colectivos ultracatólicos como Red Madre en una comunidad en la que no estaban, ¿no? Y ahora ¿qué pasa con esas ayudas? Pues el propio PP las lleva en su programa, ¿no? Entonces, eso Claro. es el PP y su ideología en ese terreno, ¿no? Y bueno, y después Moreno también la pandemia le ha venido bien a la hora de ubicarse en la centralidad en la que él está, ¿no? Ha tenido una oposición bastante más sensata que la que ha tenido Pedro Sánchez en ese sentido. En el PSOE y la izquierda en general, pues hombre, no le han hecho barbaridades, han dicho algunas cosas, han hablado, han opinado, pero durante lo peor de la pandemia, pues bueno, se han portado con cierta lealtad. Moreno también contaba con ellos, el vicepresidente Marín les llamaba todas las semanas, vaya sus dimes y diretes si eran suficientes las llamadas o no, pero bueno, no era una oposición Uh -huh. completamente de tierra quemada ni desleal, ¿no? Entonces, eso también es un factor. Luego el presidente, pues también asumió, el presidente de la Junta, también durante la pandemia, pues asumió el papel que le tocó y bueno, esto de Andalucía es muy grande, 8 millones de personas, como un país, y bueno, tuvo que cerrar provincias, tuvo que cerrar pueblos, tuvo que cerrar, bueno, y el Uh hombre -huh. tomó las decisiones y bueno, y yo creo que eso también contribuyó a mejorar su imagen en el sentido de un señor que gobierna, que se ocupa de los temas y demás, ¿no? Y, y también Sí, quería preguntarte, solo por confirmar, Raúl, si es verdad que a mí me llama la atención que, por ejemplo, pero es una percepción desde aquí, con las altas temperaturas que estamos teniendo con esta ola de calor, donde no solo están generando incendios forestales, yo creo que antes de la cuenta, igual me equivoco y era más tarde, pero en general se está adelantando y que todo esto pueda tener que ver también con el cambio climático, etcétera. ¿Tú crees que esos temas sociales, verdes, ambientales, están suficiente en campaña? ¿O es verdad esto de que se le están dando mucho más minutaje, mucha más importancia a otro tipo de temas más nice, por así decirlo, como puede ser las ferias y más edulcorados? a ver, la fecha de la convocatoria no es casual. Es verdad que le insistamos en primavera todavía, aunque tengamos estas temperaturas, todavía no es verano. Yo comparto contigo bueno, que eso, ¿no? Lo del cambio climático es un tema muy relevante. ¿Quién lo mete en la campaña? Bueno, el incendio lo ha metido en la campaña. O sea, el incendio
lo ha metido en la campaña, Moreno tuvo que ir al incendio, Moreno tuvo que hablar del asunto, Moreno ciertamente eso es otra cosa que no comparte con Vox. Es decir, Moreno no es un negacionista del cambio climático. Él toma decisiones en el tema medioambiental muy, muy complejas y muy arriesgadas y muy bueno, pues que han generado, por ejemplo, un conflicto tremendo con la Unión Europea, como es el tema de los regadíos en Doñana, pero él no niega que el cambio climático exista y no está en esas posiciones de Vox, ¿no? Luego también, pues por Andalucía es un tema que ha metido en campaña Íñigo Errejón en su primer meeting que dio en Sevilla, bueno, pues lo metió en campaña, es el tema del cambio climático, ¿no? Y vino a decir que había que Andalucía tenía que declarar la emergencia climática, Adelante Andalucía también lo mete, y el PSOE, bueno, pues está ahí entre Pinto y Valdemoro con este asunto, porque Juan Espadas tomó una decisión que él, bueno, él considera que fue acertada porque le permitía hablar de la complejidad del asunto con los regadíos en Doñana, pero que ciertamente no se entendió bien, porque tú tenías un conflicto con la Unión Europea, la propia vicepresidenta del Gobierno de España, Teresa Rivera, había salido de manera muy contundente contra esa ley que habían metido Vox, PP y Ciudadanos en el Parlamento para ampliar los regadíos en el entorno de Doñana, no es exactamente Doñana, pues unos kilómetros, pero bueno, en el entorno de Doñana, y Juan Espadas se abstuvo, con lo cual el PSOE ahí tiene un tema que tiene que trabajar, ese flanco lo tiene que trabajar mejor. Pero ese tema sí está en campaña, el incendio lo metió y las propias fuerzas de izquierda que están preocupadas por ese asunto Lo han tirado. hablan de ello, ¿no? Algunos medios, pues de vez en cuando lo recogemos, claro. Íñigo Errejón lo dijo con gracia en el meeting, dijo, yo sé que esto no va a dar ningún titular, pero aún así lo voy a decir, ¿no? Y bueno, lo Bueno, dijo, ¿no? También es verdad que eso lleva y, una reflexión sobre lo que hacemos los periodistas, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? y eso es otro temazo. Aitor, Eso da para otro esto capítulo, da para seguro. un capítulo entero. Aitor, ¿tú querías hacerle una Sí, pregunta? sí, porque Aitor, decía hola. Raúl que, ¿qué tal? Decía Raúl al principio que la campaña comenzó así como flojilla y tal, ¿no? Y que, digamos, como que ha ido cogiendo un poco de fuerza a lo largo con el paso de los días. Y yo creo que que una de las cosas que ha cambiado la campaña es el papel de Vox y en concreto el papel de Olona, porque digamos que incluso dentro del PP, a los periodistas que cubrimos el PP a nivel nacional, siempre nos daban, o sea, nos decían, Vox da igual el candidato que pongan, porque va como un tiro, porque es la marca lo que tira, y mirad lo que ha pasado en Castilla y León, que han puesto a un tipo sin ninguna experiencia, sin ninguna capacidad, que además tiene un pasado bastante chungo, incluso, quiero decir, que era admirador de Mario Conde, no chungo en un set, pero, o sea, quiero decir que es ese tipo de personaje, ¿no? Y sin embargo, pues, pegaron un pelotazo en Castilla y León. Sin embargo, da la sensación de que está ocurriendo a la inversa, y yo no sé si es una percepción madrileña o si es real que no está cuajando la campaña de Olona y de Vox, no sé si tenéis esa percepción, y sobre todo, si es real, ¿por qué está pasando? Si se está notando demasiado que la candidatura de Olona es una persona que tiene la misma conexión con Andalucía que casi todos los que vamos a veranear allí y poco más. A ver, este es un tema, Aitor, si te soy sincero, tío, yo me pierdo mucho con la lógica de los votantes de Vox, claro, o sea, porque una persona que va a un debate y dice las cosas, lo que hemos hablado antes, ¿no? Sobre la educación sexual en la escuela, que dice que la acerca a la pederastia, o sea, una barbaridad, ¿no? Quiero decir, gente que dice esas cosas. A mí me cuesta mucho entender algunas lógicas del voto hacia ese partido, ¿no? Puedo entender otras lógicas de voto hacia Vox, pero ese tipo de lógicas de voto yo no las entiendo. Entonces, a mí me es muy difícil analizar si se desinfla, si no se desinfla. No sé qué responderte realmente. Creo que es una cuestión que vamos a saber el mismo día de la votación. Doy algunos datos para poder calibrar si efectivamente la campaña de Olona ha tirado hacia abajo o hacia arriba de Vox, ¿no? O sea, Vox obtiene en las elecciones andaluzas del 18 el 11% de los votos, 12 diputados. Un año después, en las generales del 2019, Vox se va por encima del 20% en las elecciones generales en Andalucía y se queda a 8.000 votos del PP cuando Moreno ya estaba en el gobierno.
¿Cómo juzgamos el papel de Olona? ¿Lo vinculamos a los últimos resultados del 19? ¿Lo vinculamos a las autonómicas? Por ejemplo, ¿qué pasó en Castilla y León con Vox? En Castilla y León el resultado de Vox en Castilla y León fue un 1% superior al de las generales y fue muy superior al de las autonómicas. Por tanto, se puede decir que podemos concluir, ¿no?, que la campaña de Vox en Castilla y León fue efectiva porque no les hizo perder votos respecto a la última referencia, sino que se los hizo incluso ganar y hoy están gobernando, ¿no? Entonces, yo creo que lo vamos a saber, Aitor, el mismo día 19, que para mí, lo digo honestamente, me es muy difícil interpretar esas dinámicas que genera Vox, ¿no? Porque son cosas, ¿no? O sea, ¿quién se puede oponer a la educación sexual en las escuelas, ¿no? Es que no, a mí son cosas que, no sé, se me escapan. No sé si te sirve como respuesta, Aitor, pero es lo que... Bueno, yo creo que sí sirve como respuesta precisamente porque quiero decir, antes de que arrancara la campaña, incluso antes de que Moreno convocara las elecciones, dábamos por hecho que no había una alternativa, ninguna opción posible de que el Partido Popular no gobernara en coalición con Vox en Andalucía. Y luego hay otro debate de si realmente disociar al PP y a Vox es políticamente algo inteligente y si comunicativamente o periodísticamente lo hacemos bien en ese sentido, ¿no? Pero más allá de eso, daba la sensación de que estaba cantado y de que estaba vendido. Moreno iba a gobernar con Olona como vicepresidenta y por eso empezó la campaña, digamos, creo, desde aquí me da la sensación tan baja. Pero yo creo que el primer debate ya puso sobre la mesa diferentes cuestiones y que el avance de la campaña hace que tengamos, ¿no?, que dudemos. Y el hecho de que dudemos, yo creo que ya indica que la campaña no está yendo por los derroteros que nos planteábamos, no ya solo Vox, sino en general todos. Las herramientas... Sí. Perdón. No, dale tú, Raúl. Dale y ya cierro yo luego. Vale. Lo cierto es que las herramientas que tenemos a mano, que son las encuestas, porque si no vamos a ciegas, ¿no? No dejan de ser impresiones nuestras, ¿no? Que pueden ser más o menos reales, pero bueno, las encuestas sí alumbran eso que tú dices, ¿no? Parece que el PP o Moreno está captando voto de gente que ha votado socialista durante años y que pensaban que con el PSOE de Andalucía prosperaba y que ahora pueden pensar que un presidente como Moreno, que le da esa imagen de perfecto yerno, pues les puede venir bien y eso es lo que busca él con esta ambigüedad, con esta estrategia calculada. Él lo que busca es acumular, o sea, meter en la saca más votos por esa vía. Es decir, yo soy el moderado, yo soy el que puede evitar que Vox entre en el gobierno y no Juan Espadas, ¿no? Y no la izquierda. Pero será interesante, Raúl, si consigue bloquear el trasvase hacia Vox. O sea, más allá de captar el voto del PSOE, que también, será muy interesante si consigue bloquear a Vox, si consigue hacer como Ayuso en Madrid, vaya, que es básicamente claro. sin es la comprar pregunta, completamente el discurso, que es un poco la diferencia, completamente. Claro, la diferencia con Madrid, hombre, Rocío Monasterio lo dijo en la campaña también, que ya iba a entrar en el gobierno, después se allanó, ¿no? Pero yo tengo la sensación, yo tengo la sensación de que en esta ocasión no se van a allanar. Es la palabra de Abascal en un meeting, es una imagen que todos tenemos en la retina de Olona en un debate que estaba viendo mucha gente. Se lo están poniendo difícil a Moreno para no meterlos en el gobierno si suman los escaños, ¿no? Esa es la pregunta de estas elecciones, ¿no? Que la sorpresa sería que Vox y PP no sumaran, eso sería la sorpresa, eso sería un escenario como el del 18 cuando pierde el PSOE, bueno, gana pero pierde, un escenario como el del 2012 cuando todo el mundo da por hecho que Arenas iba a sacar la mayoría absoluta y no la saca y hay se forma un gobierno PSOE Izquierda Unida. Bueno, esa sería la sorpresa. Y luego está la pregunta que todos, en el marco en el que se mueven estas elecciones, que es esa, ¿no? ¿Qué gobierno va a salir de estas elecciones? ¿Va a ser un gobierno solitario de Moreno o va a ser un gobierno de Moreno con Vox? Vox quiere entrar y ahí está. Para ir cerrando, pero también por un poco revelarme ante este relato, yo creo que de alguna manera también es un relato impuesto desde muchos parámetros, es decir, cuando unas elecciones no solo las calcula un espacio político, sino que se establece un relato tan nítido, a mí normalmente sí que me da que pensar
El relato de que solo hay una opción en Andalucía es la derecha. Yo me quedé pensando mucho el otro día con la intervención de Aroca que bueno, pues es un tertuliano andaluz que conocemos casi todos y que a mí me parecía que había cierta trampa en dar por establecido no solo que gana la derecha, sino que el debate está en si gana la derecha como mayoría absoluta del PP o si gana en la derecha con Vox. Y mientras todas hablemos de eso, realmente es la construcción de la realidad, es la construcción del relato que también provoca realidad. Y ahí me gustaría revelarme un poco, a esto me refería con, no está tan claro que Andalucía solo sea de derechas, no está tan claro el problema, uno de los mayores problemas que existen en estas elecciones es la abstención y creo que hay un arco político de izquierdas, desde la moderación hasta el andalucismo, hasta la izquierda más estatal, para entendernos, que a mí me gustaría pensar que pueden llegar a movilizar voto pues con cosas como lo que has dicho tú, Raúl, que es como pues haber pasado Yolanda Díaz por la campaña, yo creo que ha insuflado cierta emoción. Creo que Teresa, contestando en los debates a Lona, también ha movilizado, está movilizando mucho, yo creo, a los sectores más juveniles, Teresa, por ir tan directa con el tema del ocio, etcétera. Y bueno, que a mí me gustaría decir que aunque al PSOE tampoco se le ve mucho ni se le espera, porque ocupar el espacio de Susana Díaz era muy complicado, esto hay que decirlo, pobre espada, por ir un poco fuera de ese relato construido, igual que se construyó, que ahora vamos a hablar de ello, el nuevo PP de Feijóo, y que todo el mundo tenemos en la cabeza el nuevo PP, pero porque lo decían todos los medios todo el rato, relato único. Entonces, pues a lo mejor en Andalucía no solo tenemos que dar por hecho de que solo hay o derecha con Vox. No, yo te lo compro. Quiero decir, las elecciones son el 19, aquí no ha votado nadie. En Andalucía ya el 28F se hicieron cosas que nadie creía que se pudieran hacer. Las elecciones del 2012 era un escenario parecido a este en ese sentido, de que todas las encuestas daban como presidente Arenas, pero todas, el único prácticamente que creía que podía darle la vuelta a eso era el que luego fue presidente, José Antonio Griñán, y lo consiguió. Y en el 2018 pues pasó al revés. Todo el mundo daba por hecho que el PSOE se iba a llevar de calle las elecciones y entró Vox, 12 diputados, y se conformó un gobierno de derechas. Hay que votar, hay que esperar, y hasta que no se vote yo creo que no podemos concluir nada. Podemos analizar, observar, que no podemos especular, pero todo se va a resolver el día 19, ciertamente. Vamos, te lo compro. Y no podemos solo analizar a golpe de demoscopia. Oye, pues muchísimas gracias, Raúl, de verdad. A vosotros, por a ti, Paula. En directo. Te vas a desconectar tú porque yo no sé si te sé sacar. He explicado cómo le doy al botón rojo le doy. Venga, muy bien. Hasta luego, Paula, Aitor. Hasta luego. Hasta luego, abrazos, chao. Un abrazo. Vale. No, es interesante lo que dices, porque es básicamente cierto, pero al final tú sabes perfectamente, porque se está trabajando en esto, que la política son marcos. Por supuesto. Y el marco en el que no, y ahora lo hablaremos con lo de Feijóo, ¿no? Pero el marco en el que venimos, es ese. Y por eso tener el gobierno mola mucho, no solo porque puedes gobernar, sino porque cuando llegan las elecciones tienes la capacidad de imponer marcos con mucha más contundencia y con mucha más profundidad que desde fuera. Yo lo que me refería sobre todo era que esa percepción que teníamos al principio de esto no tiene alternativa, o sea, no sé si la teníamos todos, pues ya la tenía. Una percepción de es muy difícil imaginarse algo que no sea el PP con Vox en el gobierno de la Junta de Andalucía después del 19 de junio. Yo estoy de acuerdo en que desde aquí, desde Madrid, no estoy allí, no lo sé, ya veremos el resultado del mundo, pero estoy de acuerdo en que ha cambiado. No quiero decir, y no sé si hay opciones de un gobierno alternativo de izquierdas o progresista o como lo queramos llamar. Me parece un poco inverosímil y complicado y difícil, pero no me parece que el resultado esté tan cantado como estaba en un montón de aspectos. Y sí creo que Adelante Andalucía ha cogido una presencia que no tenía hace un mes. Sí creo que por Andalucía va a sacar o va a hacer un mejor papel incluso del que podíamos pensar hace un mes cuando estaban pegándose para conformar esa candidatura. E incluso Espadas puede hacer mejor papel del que
del que se vaticinaba en un principio. Puede ocurrir, no digo que no, yo creo, o sea, sí creo que se ha movido. Las campañas al final siempre se mueven un poco. Sí, por supuesto. Los marcos. Y aquí, con lo de marcos, ya que estamos utilizando este término tanto, no voy a ser yo la que me ponga académica para explicar lo que es un marco, pero me gustaría como contar brevemente a qué nos referimos un poco o qué queremos decir, porque a lo mejor aquí más de un politólogo o politóloga me diría, pues lo has contado fatal. Pues básicamente es un poco los parámetros de realidad. El marco son los parámetros de realidad en donde se posicionan los discursos. Es decir, si tenemos todo el debate de las andaluzas dando por sentado que la opción posible o futurible es que vaya a gobernar la derecha y en todo caso la derecha con Vox, obviamente todos los discursos se construyen en torno a esa forma de posibilidad, porque esa persona ha generado ese campo de juego. El marco es el campo de juego, mejor dicho. Si tú intentas, como decía bien Podemos, en esta famosa frase de romper el tablero, ¿no? Que patear el tablero. Hace muchísimo que no escuchaba esta frase. Hace 8 años. Patear el tablero, ¿qué quería decir Podemos con esta metáfora? Patear el tablero era, no solo existe la opción A y la opción B, la opción roja y la opción azul, no solo existen esas opciones, podemos llegar a gobernar de otra manera, podemos existir desde otras realidades y además vosotros dos, la opción A y la opción B, no lo habéis hecho bien. Sí. Y sobre todo también intentar salirse de ese marco predefinido y lo explicaba muy bien Raúl, ¿no? O sea, ¿qué ha tenido que ocurrir para poder meter otros temas en campaña? Ha tenido que ocurrir algo exógeno. Los que veáis el ala oeste de la Casa Blanca, los que hayáis visto el ala oeste de la Casa Blanca en la última temporada, que es una carrera presidencial, es toda una candidatura, o sea, digamos que es la historia de las elecciones, desde las primarias hasta la votación, hay un momento en el que la campaña se rompe por un accidente no creo que haga spoiler porque la serie tiene 20 años por lo menos, entonces un accidente en una central nuclear rompe completamente la campaña y cambia los marcos. Y el incendio de Málaga ha permitido meter, mover un poco los marcos, no mucho, o sea, no mucho porque para mover los marcos se tienen que dar muchas circunstancias que en este tiempo político y tal no se dan tan fácil, pero existe la posibilidad de cambiar los marcos, claro. Con circunstancias nos referimos, porque yo creo que es un poco de honor decirlo, pues que hay una industria mediática, hay una red instrumental, hay una serie de dinero invertido en campaña, en publicidad, o sea, pasan muchas cosas, aparte de lo que sea el debate público en tal. Y hay humor social, quiero decir, en 2014 también existían estos medios de comunicación, este dinero invertido en campañas. Pero hubo un existía, pero veníamos de un humor social completamente... Bueno, y una crisis con unas consecuencias sociales brutales, una reacción popular que fue auténtica en el sentido de que estaba muy poco preparada y, por lo tanto, caló mucho porque realmente no se veía una tramoya detrás, como muchas veces se suele ver en este tipo de procesos. Entonces... Todo eso que dice Paula evidentemente funciona, pero también el humor social que esté predispuesto a pensar en nuevos marcos, que no siempre es cómodo y no siempre es fácil. Y es verdad que ahora mismo estamos en un momento posiblemente de bastante desmovilización, porque haber pasado una pandemia y haber sufrido una serie de cuestiones hace algo tan sencillo de entender para todas nosotras como que tú llegas a casa y a lo mejor todo el mundo decimos que queremos ver The Wire o el Club de la Lucha, pero ¿realmente te apetece ver Nemo o alguna chorrada? Lo que me refiero es que también hay un agotamiento mental, un ruido, un dolor, yo creo, social de la leche que nos impide estar con ganas de... Y han pasado cosas, y ha pasado Podemos, y también ha pasado Podemos, entonces ha despasado Podemos y ha pasado Pedro Sánchez, y un gobierno, y una moción de censura, y unas elecciones, y una repetición electoral, y un agotamiento en el campo y un desasosiego en el campo progresista, porque además, y ahora si quieres, nos metemos con la última parte, que nos viene muy bien, porque además no se da la batalla cultural, se da poco, y se da mucho la batalla de lo material. Y yo creo que ¿qué te vas a poner? Yo creo que hay un pequeño gap. No, pero hay un pequeño gap que hace que la gente no
no ponga todas las piezas del puzzle de lo que está ocurriendo. Pues creo que la frase piezas del puzzle se la escuché hace nada a Íñigo Errejón en una charla hace mucho tiempo de comunicación política. No me separa, no tiene por qué separarme nada de a mí, de esa frase. A mí esa charla me parece brillante, de hecho. Pues mira, voy a entrar directamente a Aitor. Como os he dicho al principio del programa, ya llevamos, me decía Aitor el viernes pasado, la situación era, bueno, bochornosa, no me voy a poner a explicarla porque mi situación era en un vestuario, de los nervios, pillando ropa para una historia social que tenía el día siguiente, etcétera. Y me dice, estoy agobiado. Y yo, la lié en la presentación, he dicho algo que no era, no sé qué. Y no. Lo que pasa es que creía que no íbamos a poder estar una hora hablando de Palique él y yo cuando podemos estar de cañas y hablando horas y horas y horas. Bueno, pero es distinto. Ya, es distinto, pero que no tengo casi espacio para hacerte la entrevista, pero vamos a pasarnos porque como esto es algo informal y hacemos lo que queremos, pues esto. Entonces, Aitor es periodista, mejor amigo, pero sobre todo me interesa mucho en este bloque su práctica, su experiencia en el seguimiento de, en este caso, el Partido Popular. Lleva desde septiembre haciendo política en el diario.es, siguiendo al Partido Popular, y a mí me interesa mucho situar no solo la campaña, sino a Juan Moreno Bonilla en quién es Juan Moreno Bonilla, no solo por el discurso de moderación, sino por qué implica, ¿no?, en esta campaña este candidato en lo que es el Partido Popular. Así que, si nos puedes contar. Pues Moreno, como decíamos antes, ¿no?, es una persona que en 2012 lo nombra Mariano Rajoy secretario de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad, a las órdenes de una ministra que todos y todas recordamos y recordaremos muchos años, que es Ana Mato, y entre otros hits es acabar con la dependencia, con la asignación a la ley de la dependencia se fue a cero, e introducir copagos farmacéuticos, copagos sanitarios, retirar tarjetas sanitarias, es decir, la asistencia universal, que era uno de los símbolos de la sanidad española y del estado de bienestar español, retirársela a quienes... Porque siempre se focalizó mucho en las personas migrantes, porque es verdad que a las personas migrantes se las dejaba completamente desasistidas, pero también hubo comunidades autónomas donde, a raíz de las nuevas legislaciones, a personas que no estaban cotizando, si no iban se les quitaba el médico de cabecera y solo tenían derecho a las urgencias. O sea, los migrantes no tenían prácticamente derecho ni a las urgencias. Pero había personas españolas que habían trabajado, que habían cotizado y que por lo mejor en ese momento estaban en paro o acumulaban un tiempo en paro, a las que también se les retiraban ciertos derechos sociales. La ley de dependencia, para que se haga una idea de la gente que nos está escuchando, no se ha recuperado hasta el presupuesto de 2021. Con Nacho Álvarez en la Secretaría de Estado y en ese momento era Pablo Iglesias vicepresidente, y con el primer gobierno de coalición que ha habido en España en tantos años, ¿no? No se ha recuperado una asignación que es millonaria, o sea, se están repartiendo miles de millones a las comunidades autónomas para reactivar la atención a los dependientes, ¿no? Ese es Moreno. Y por eso le preguntaba yo antes a Raúl si veía a Moreno aprobando o no el PIN parental que llamábamos, el veto a determinados temas en la educación, o si veía a Moreno apoyando el acabar con la ley de memoria democrática en Andalucía, porque Moreno forma parte de ese Partido Popular, igual que Feijóo, que aunque con unas formas más tranquilas, sin ser tan histriónico, sin decir frases como esa que ha dicho, Casado, que ha recordado antes Paula, que decía Casado, yo puedo recordar alguna, ¿no? La hispanidad es el mayor hito de la humanidad por encima de la romanización, que fue una cosa que dijo en octubre en Valencia, en la Convención Nacional, cosas así, ¿no? Estas frases grandilocuentes de Casado. Moreno no dice esas frases, y Feijóo tampoco. Feijóo es más del estilo de Rajoy, que dice frases tópicas, enlaza ideas comunes con ideas comunes para no responder o para llevarte a y esto es lo que hay y no me vas a sacar de
de Los aquí, ¿no? chuches, que nos, Sí, pero nos por han ejemplo, subido el pero, por dinero a ejemplo, las chuches. bueno, pero es que esa idea funcionaba mucho, Muy bien, ¿no? muy ¿Quieren, bien. quieren subir el dinero a los chuches? Luego, ¿quién subió el IVA al 21%? No fue Zapatero, fue Rajoy. ¿Quién subió el IVA del gas y de la electricidad al 21% en 2012? Fue Mariano Rajoy, quien subió, y Cristóbal Montoro, que ha sido señalado por la derecha, por la ultraderecha y por la más ultraderecha neoliberal como un socialdemócrata en el gobierno de Rajoy, subió al 21% y generaron toda una serie de impuestos eléctricos que son los que una parte de lo que explica la factura que pagamos hoy de energética. En ese gobierno estaba Moreno. Entonces, cuando decía Raúl, con acierto, no es una crítica, pero decía Raúl, Moreno no niega el cambio climático. ¿Vale? Moreno y Feijóo no niegan el cambio climático, pero operan como si no existiera el cambio climático. O peor, operan como si el cambio climático fuera irreversible o como si el cambio climático diera igual a cambio de un puñado de votos en Huelva con los regadíos, por ejemplo. Eso es. O con el despido de los forestales al terminar las tal, que impide que se mantengan los bosques y que al final concluye en un incendio como el que hemos visto estos días en Málaga. Yo sí estoy muy... no, en Málaga, ¿no? El incendio en Málaga. También creo que ha habido otro. Por eso yo sí creo que tú tienes razón, Paula, cuando dices que no solo... que la moderación no tiene que ver con el tono, sino que tiene que ver con el mensaje. Pero sí es verdad que determinado tono también ayuda a construir eso. Y puede generar un rechazo. Y además el tono histriónico, que por ejemplo Macarena Olona es un caso paradigmático, de la misma forma que en un momento determinado puede incluso gustarte y animarte al voto o animarte a politizarte, incluso movilizarte por dentro, también llega un momento en el que a lo mejor te genera un rechazo. Sobre todo si hace como hizo en el debate del otro día, que es confrontar directamente contra Moreno, con quien se supone que va a liar, ¿no? Eso quizá no acabe de convencer a su votante. Bueno, yo eso creo que ahí se lo comió vivo. O sea, yo creo que había que demostrar un poco quién podría ser el líder. O sea, Olona se ha empeñado en demostrar que es realmente la líder que puede poner un dique frente a las izquierdas, su adoctrinamiento, juega mucho Vox, que esto también me gustaría tocarlo en un programa con mis compis sobre el tema de los dolores del campo, ¿no? De esa población rural siempre invisibilizada y totalmente apartada. Y con la cual nos relacionamos, son las personas que producen nuestros alimentos, los alimentos que consumimos en las ciudades y les tratamos, si no de invisibles, de catetos. Qué bien te lo sabes. Esto me lo sé perfecto. Y, y bueno, por seguir con el Partido Popular, sí que quería decir, aparte de lo que ha comentado Aitor, de que fue secretario de Estado en su momento, quería llegar al punto de Moreno es el único que aguanta como sorayista después de toda la carnicería interna del PP con Casado o de los pocos. Es uno de los pocos. De los pocos. Digamos que hubo un Feijóo, Mañueco, Moreno, que apoyaron a Soraya Sáenz de Santa María en 2018 después de la moción de censura. Rajoy se va a un bar, deja a Soraya Sáenz de Santa María su bolso ahí, en el escaño del presidente. No, es que fue una cosa como muy... Están del personaje, o sea, define tanto a una persona tan cínica que... Y en esa batalla cruenta dentro del Partido Popular que gana, digamos, la versión más radical en lo cultural, que no en lo político, que es un poco lo que veníamos hablando. Y sí, orilla mucho. O sea, Pablo Casado monta una dirección a su gusto, además monta unas elecciones en una lista electoral completamente suya en 2019. Se hace con el control provincial del partido, que es súper importante en un partido de corte que tiene tanta presencia municipal como es el Partido Popular. Una de las principales bazas del Partido Popular es su enorme presencia municipal, que le hace tener mucha presencia en las diputaciones provinciales, lo que le hace entrar en contacto con muchos cientos, miles de millones de euros en servicios, etcétera, ¿no? Y eso siempre es acceso al final al poder y a los resortes comunicativos y mediáticos que hablábamos antes.
Casado pensaba que tenía controlado el partido y por eso se permite el lujo de reventar a Isabel Díaz Ayuso y se da cuenta tarde de que, bueno, se da cuenta tarde de que el partido en realidad no era suyo, sino que obedecía simplemente al que era presidente en ese momento porque era el presidente, pero no por otras, bueno, no por otras cosas. Y a una hipótesis te diría incluso, y a una hipótesis de se nos están comiendo la tostada, si hay que comerse la agenda de la extrema derecha de alguna forma, pues ahí estaba Casado rejuvenecido en muchos aspectos, rejuveneciendo. Y sobre todo también en aquel momento, digamos, que el Partido Popular tiene un problema, sí es verdad, pero tiene un problema el Partido Popular con su pasado más reciente, que es que se define con una palabra y es corrupción. Con Mariano Rajoy acaba la primera sentencia que condena al Partido Popular como partícipe en toda la trama Gürtel. Y no quiere decir que sea la única vez o la única participación del PP en la trama Gürtel, porque la trama Gürtel es el Partido Popular, pero judicialmente es la primera vez que se pone en una sentencia y se ratifica que el Partido Popular como organización es culpable. Y eso se lleva por delante a Mariano Rajoy. Y no solo se lleva por delante a Mariano Rajoy, sino que todo lo que habíamos visto en la década previa, desde que estalla el caso Gürtel en 2019 hasta 2018, que es cuando triunfa la moción de censura, en esos 10 años, claro, de repente recordamos decenas, cientos de casos de corrupción. Sí. Incluso hoy uno nuevo, o sea, no nuevo, pero hoy mismo hemos conocido que se abre el juicio, o que el juez propone abrir el juicio a un tipo al que Rajoy colocó de delegado del gobierno y que había sido consejero de la Generalitat Valenciana muchas veces, ¿no? Entonces, Casado que propone una regeneración absoluta y una renovación y romper con todo el pasado. Sin embargo, Soraya Sáenz de Santamaría representa un poco ese pasado, Feijóo representa un poco ese pasado, incluso Moreno, que había sido secretario de Estado, representa un poco ese pasado, ¿no? De hecho, te voy a tirar de ahí del hilo, porque Feijóo representa ese pasado, como ahí es donde quería llegar, pero Feijóo emerge de nuevo ante un discurso del nuevo PP, ¿os acordáis, no? Os sonará un poquito, el nuevo PP, el nuevo PP, el nuevo PP es Feijóo. ¿Y Feijóo quién es? Bueno, aparte de que una amiga de mi madre, esto lo tengo que decir, que es soriana, pero gallega de adopción durante muchísimos años, le llama frijolito. Porque Feijóo me dijo que era frijol, y de ahí es, o sea, ella me dijo con toda su cara, ahí os llevéis el frijolito. Porque efectivamente, Feijóo, el moderado, Feijóo, el nuevo Partido Popular, que de nuevo no tiene tanto, porque representaba precisamente antes del rejuvenecimiento de ese Partido Popular de Casado lo que era el sorayismo. Y digamos que cierto... Sí, no, es que yo lo del PP moderado me toca las narices porque no creo que nunca fuera moderado. Pero bueno, es el Feijóo que a mí me gustaría citar algunos casos que ha tenido muy cerquita, muy cerquita, que era la Operación Pokémon, la Operación Campeón, la trama Gürtel, la Operación Cóndor. En todos estos ha estado, además de que Feijóo ha sido el responsable de la privatización de la sanidad, no solo en el gobierno estatal de Aznar, sino en su propia, en su propia tierra, en Galiza, con, si no cito mal, a Sara Serrano, un 20% de recorte, según le escuché en la base, y, bueno, privatización en generalizada de empresas públicas. Entonces, este Feijóo es la... Sí, perdona. Una de sus imágenes icónicas, que es aquella con... No me la he dejado. Con Iba Marcial, a ello. Con Marcial Dorado. Bueno, con Marcial Dorado, persona que me ibas a decir. Esta que estás poniendo es con Sánchez Canal, que es el presidente de Iberdrola. Sí, esto fue en 18 de abril de 2009, justo cuando había ganado las elecciones. Y logró ser presidente de la Xunta de Galicia. Uno de sus primeros, espera que no se le ve aquí a Aitor, no sé cómo lo puedo hacer, uno de sus primeros abracitos fue con este señor, que igual no lo conocéis porque es verdad que estas cosas, Ignacio Galán, por ejemplo, no es una persona hiper conocida a nivel mediático, un poquito sí, pero igual así lo conocéis mejor. Porque efectivamente fue el hombre que hace bien poco llamó tonto que nos acogíamos a la tarifa regulada de la luz del gobierno. Es decir, Feijóo, el nuevo Partido Popular, no solo venía de lo que quedó después de que hubiera que reformular un poco, rejuvenecer el PP después de todos los casos de corrupción que hicieron que Rajoy se tuviera que ir corriendo. Pablo Casado entra no solo con una actitud rejuvenecida, sino bastante ultraderechista, que intenta disputar mucho el relato, asumiendo absolutamente la agenda sin controversia de la extrema derecha. Y ahora vuelve
otra rama del PP que nunca se fue desde mi punto de vista, y es un poco lo que ha explicado Aitor, que es el que tiene que ver más con Feijóo, con Moreno Bonilla, etcétera. Y entonces, aparte de dónde viene Moreno Bonilla, quería resaltar, Moreno Bonilla, a quién tiene como, bueno, quiénes son sus estrellas del rock, porque entre otras cosas yo he visto que le tira muchísimos cariños a Ayuso en sus políticas fiscales. Claro, es que, pero por eso decía, ¿no? Que no tiene nada que ver que tú expreses una, por ejemplo, el PP de Andalucía presume de haber bajado o de haber prácticamente eliminado el impuesto de sucesiones, donaciones en determinados aspectos, no vamos a entrar en detalle, pero que es una medida de la cual presume Ayuso en Madrid. Los dos han puesto en marcha la misma medida. Además, es una medida completamente... Además, aparte de ser una medida regresiva, Esto es. porque lo es, porque a quien afecta, evidentemente, es a quien más tiene y a quien no le afecta para nada un impuesto de sucesiones y de donaciones, es a quien menos tiene, porque además hay unos mínimos exentos, etcétera. Aparte de ser una medida regresiva, es una medida que, por ejemplo, en Madrid ha supuesto que desde que se bonificó, la Comunidad de Madrid haya dejado de ingresar 60.000 millones de euros de gente que gana, de gente que es millonaria. O sea, no estamos hablando de que hemos dejado de ingresar 60.000 millones de euros para inyectárselo a las clases populares. No es esto. Se ha dejado de ingresar 60.000 millones de euros que podían ir invertidos a, yo qué sé, sanidad, educación, becas, metro, transporte público, lo que tú quieras, para que se quede en los bolsillos de la gente que vive en las zonas más caras de Madrid y que además probablemente tiene buena parte del dinero distribuido por puntos cruciales de la economía mundial. Entonces, no se diferencian en la política. No se diferencian. Hoy, no sé si podemos poner un tuit. Bufas, es muy difícil. Da igual. Hay un tuit de hoy de Alberto Núñez Feijóo en el que conmemora los 45, es el 45 aniversario, me parece, de las primeras elecciones, las de 1977. Ajá. Entonces pone una portada de ABC de entonces y un mensaje. La portada de ABC es una señora limpiando el colegio electoral, una señora, ya está todo listo, ¿no? Y sale una señora limpiando, una señora de limpieza, limpiando un colegio electoral de donde fuere. Y entonces, arriba en la portada hay un llamamiento de ABC a votar contra la ley del aborto. Estamos hablando del 77, y por el derecho a la vida y demás. Ajá. Entonces, Feijóo ha elegido esa portada para poner en su tuit. Y luego un mensaje diciendo que eran las primeras elecciones democráticas de la historia de España. Lo que borra... Podemos debatir, ¿no? Pero lo que borra unas cuantas elecciones democráticas, al menos en los años 30 del siglo pasado, ¿no? El marco es no al aborto, sí a la vida, las señoras limpian... todo, lo tiene todo. Lo tiene todo. La democracia empezó en 1975. Lo tiene todo. Y sin embargo no hace falta que diga, como hace Ayuso, las cosas estas, ¿no? Sí. Que dice Ayuso para ser titulares y para dar esa batalla cultural. No hace falta que diga malcriadas, digamos, por buscar un justo... Eso es. No hace falta que diga malcriadas, o no hace falta que diga la izquierda nos quiere llevar, no nos dejáis disfrutar en libertad de ir con el coche donde queramos porque... Nos gustan los atascos. No, nos gustan los atascos y contaminar. Moreno no dice eso, Moreno te dice, yo no estoy en contra, el cambio climático es muy importante ya vemos. Y demás. Pero en Huelva pruebas que vaciar los humedales de Doñana para regadíos ilegales. Para legalizar regadíos previamente ilegales que están esquivando uno de los últimos humedales que hay. De grandes propietarios que los que además no habían hecho regadíos ilegales, porque no es algo fácil de hacer, pues no se estaban beneficiando. Por eso, y enlazamos un poco con lo que hemos comentado, si quieres, al principio, de la importancia que es hablar de ideología y de ideas, más allá de hablar de medidas. No, el caso está en cómo hacerlo. En cómo hacerlo. Se puede ser histriónico como Ayuso y que te funcione, porque Madrid es Madrid. Probablemente en Andalucía, con una sociología diferente, una población a lo mejor más envejecida, más conservadora, pero también más progresista en su interior, pero más conservadora en determinados aspectos, como puede ser, bueno,
no X. X. Pues te conviene un tono más tranquilo, pero los impuestos se recortan a las clases altas y se invierte mucho menos. Se ha despedido a 8.000 sanitarios recientemente, se invierte menos Es decir, las políticas al final son las mismas. Y Feijóo no es nuevo en este sentido, ¿no? Y terminamos ya, si quieres, el círculo. Feijóo no es nuevo en este sentido. No, y... Feijóo viene de recortar en el INSALUD, como decías, en 1996-2000, en Correos entre 2001 y 2004, y a partir de 2009 en Galicia en multitud de recortes, en multitud de servicios sociales, hasta el punto de que hay que trasladarse decenas de kilómetros para dar a luz en un hospital, si quieres que haya una UCI pediátrica. O hay que trasladarse decenas de kilómetros para recibir un tratamiento contra el cáncer. Eso es Galicia hoy. De hecho, lo que ha evitado Moreno Bonilla cada vez que se le hacían preguntas directas desde la izquierda, porque ahí sí que hay que decir que tanto por Andalucía como Adelante Andalucía intentaban arrinconarle un poco ahí, evitaba cualquier tipo de declaración más allá de... Hacía un discurso muy tramposo, que era hablar de lo invertido, contando con ello con los fondos europeos, o sea, decir que ha aumentado el gasto social. Que una parte de ese dinero va a la sanidad privada o directamente a subvencionar seguros privados a través de la declaración de la renta, etc. O sea, contarle en macrocifras lo invertido, porque siempre queda muy bien decir, he subido, no sé qué cifras dijo, 400, X de enero. Ni siquiera tiene que ser cierta. La cifra no tiene que ser cierta, pero bueno. La mayoría de la gente no sabe. Se supone que hay fact-checking. Bueno, se supone que los periodistas son ese fact-checking que luego iba a salir diciéndole. Pero es que aparte de eso, aparte de decir, o sea, es un discurso muy tramposo porque tú dices que vas a aumentar la inversión y luego a la vez le echas ojitos o vas al programa de Carlos Herrera, que también es un programa muy seleccionado porque también está la segmentación de públicos por programas, para decir que tu modelo es el de Ayuso, que es exactamente 60.000 millones de euros menos en las cargas públicas, lo que conllevará, seguro, un recorte o un reajuste presupuestario, como se dice en eufemismos, que también tendremos un programa sobre eso. O llevará a que, por ejemplo, Ayuso hoy diga que va a bajar los impuestos a los madrileños y a la vez reclame al gobierno central que aumente las transferencias económicas a la Comunidad de Madrid, porque si no, no cubre el presupuesto. Por lo tanto, estás pretendiendo que la comunidad, en este caso, a la comunidad más rica, que es Madrid, reciba dinero de comunidades más pobres a cambio de bajar los impuestos a los más ricos de los más ricos que viven en Madrid, mientras... Bueno, cuando hablamos de desigualdad territorial es exactamente esto que está contando Aitor, que tiene números y que tiene personas detrás y que tiene luego un cierto odio visceral que se ha generado también, porque en todo esto, ¿por qué no generar un discurso que a mí me gusta mucho, como lo dice Miguel siempre, de el último contra el penúltimo? ¿Por qué no generar el discurso de el resto de territorios contra los madrileños y madrileñas? Da igual lo que pagan de alquiler, da igual que no te llegue un salario mínimo para vivir en Madrid, etcétera. Igual que se genera ese discurso de odio de el último contra el penúltimo con el tema de la migración, ¿no? Vienen los migrantes a quitarnos los trabajos. ¿Por qué no generas ese dolor? O sea, ¿por qué no vehiculas ese dolor hacia esa lucha? Porque está yendo hacia Cataluña. Claro. Porque se cambia el marco. Esto es. Entonces se pone todo el foco en Cataluña o en ETA. Que fue la campaña de 2018 de Casado, discúlpame. No, en Andalucía. La de 2019 pero la de 2019 es una campaña... Sí. Y la de Vox, que es una de la parte del programa electoral de Vox. Vale, y la cosa... Y vamos a ir cerrando, pero vamos a lo de antes. ¿Le está funcionando a Vox ese discurso? ¿Tracciona hoy Cataluña como traccionaba en 2018 y en 2019 en la mayoría social? O se ha impuesto, y yo creo que en esto el gobierno central ha dado ejemplo de que cuando das pasos te tienes que mantener firme en ese paso dado, porque si no estás perdido, ¿no? En esa necesidad de reconciliar a Cataluña con el resto de España, o mejor, a España al resto de España con Cataluña.
que son los indultos y etcétera, etcétera. Hay una normalización de las relaciones. Eso también va calando en la sociedad. Por lo tanto, no estamos en 2017 y 2018 y 2019. Por eso preguntaba, y tengo la duda, y lo veremos el domingo, y si quieres terminamos con eso, ¿cómo se va a trasladar eso a las urnas en Andalucía? Claro. Y si a partir de ahí todos los partidos, porque comienza un ciclo electoral brutal, que es municipales autonómicas mínimo en mayo de 2023 Mínimo. y generales mínimo en noviembre o diciembre de 2023. Buena parte de ese calendario puede cambiar, porque Valencia puede cambiar cuando quiera, Euskadi puede cambiar cuando quiera, y Pedro Sánchez obviamente puede convocar las elecciones cuando le dé la gana, aunque todo el mundo que sabe de esto dice que va a aguantar. De hecho, bueno, esto también será para otro programa, la presión mediática que se está generando en torno a que pueda haber un posible pacto del PSOE. O sea, que tiene sentido con porque claro, todo prepara un marco, ¿no? El que tú construyas, para mí, Paula, el que tú construyas la idea de que Feijóo es una renovación, también lleva aparejado consigo el hecho de que genera nuevas relaciones parlamentarias y políticas. Esas nuevas relaciones se leen en el marco de, pues Feijóo es una persona que tiende mucho más la mano a este gobierno. Y eso se te puede llevar hasta el extremo, bueno, se está intentando llevar ya en algunos sitios hasta el extremo de ¿por qué no intentamos dar estabilidad desde un pacto moderado que una esas dos manos? Obviamente. Entonces, yo lo digo porque es como seguir juntando los punticos. Es cerrar la grieta que se abrió en 2011, que no se pudo cerrar del todo en 2016, que no se cerró en 2019, intentar cerrarla en 2020. Y para el cual, de hecho, Feijóo también está preparando muchísimo el terreno y para mí algunos medios lo están comprando para que pase eso, para dar estabilidad al país, lo primero que tienes que hacer es deshacerte de esa parte del gobierno, además le llaman siempre parte del gobierno, que quiere romper España, esa parte del gobierno que no dialoga, etcétera. Es decir, ya tenemos el malo de la película, ya tenemos el malo que no va a permitir esa estabilidad y ya tenemos al menos al Salvador, sí, que en este caso es Feijóo, el nuevo partido del Feijóo, Frijolito, que va a generar un pacto de estabilidad que viene a ser un pacto de gran coalición como el que venimos viendo desde hace muchísimos años en Europa, porque solo hay que pasarse por Política Europea y por el Parlamento Europeo. De esto también podemos hablar algún día con Andrés. Pero confiamos en Francia. Para eso, pero confiamos en Francia y lo que está pasando allí. Confiamos en Francia. Igualmente, había un par más de preguntas a Aitor, pero como creo que la voy a explotar en más días porque todo lo que os ha contado es muy interesante y tiene mucho más por aportar. Y yo ya, además, me he dado cuenta que cuando pasa una hora ya no estoy tan nerviosa, entonces también es muy divertido, es mucho más divertido. Quería poneros dos cositas, simplemente. La primera es, estreno mi parte de el discurso de mierda, que es la parte que más gracia hizo de toda la katana, y lo estreno con algo que yo creo que habréis visto muchas, pero que lo vais a ver otra vez. ¿Quiere leerlo? Porque a mí me da pudor. En el punto 5. ¿Qué es la masturbación? De madre a padre. Esto, enseñárselo a los niños de 10 años, si a su hijo, si a sus hijos, si a mi hijo se le acerca un hombre o una mujer en el parque y le habla de la masturbación, llamaría a la Policía Nacional. Pues ya que... Ojo, es que yo creo que hay que repetirlo mucho por si acaso no llega a algún lado y para que se vea exactamente la pirueta dialéctica que realiza Olona y Vox con este texto. Empieza hablando de adoctrinamiento, continúa con libros de texto y educación sexual y prosigue con pederastia. Y Policía Nacional. Es la leche, es la leche. Sí, pero es verdad que a mí me sorprende mucho más, y creo que es un error de Juanma Moreno, que no, aquí es un error. Le hemos puesto un poco por las nubes todo el rato, porque es verdad que su posición es muy cómoda, es la más cómoda siempre, casi siempre, pero cometió errores, ha cometido muchos errores, y ese es un error clarísimo, porque hay que plantarse. Y yo creo que, fíjate, que ese debate es lo que percibimos, lo que comentábamos antes, ¿no? Que se percibía un pequeño cambio de las placas tectónicas que estaban como muy asentadas. Y yo creo que eso puede hacer que mucha gente que dudara, que mucha gente que diga,
ostras, es que bien, si Moreno gana y no suficiente y viene esta señora, esto es lo que va a ocurrir. Y yo que me iba a quedar en mi casa, pues a lo mejor decido ir a votar. O yo que estoy dudando entre uno u otro, pues a lo mejor voy. No sé si será suficiente o si será pronto o tarde, ya lo veremos, pero ese tipo de errores, no responder, No yo creo que no. Y no mantener una postura propia, básicamente, porque al no responder también convalidas de alguna forma. Ocurrió en 2019, en aquel debate de mujeres de números 2 que hicieron, que fue cuando empezó Cayetana de Toledo a criticar el solo sí es sí, ¿no? ¿Y qué pasa? Que tú siempre dices que sí a todo, que sí a todo, que sí a todo. Se le interpeló a María Jesús Montero medio respondió. Irene Montero sí entró muy al trapo, evidentemente porque tiene un discurso muy hecho en este sentido. Quizá María Jesús Montero lo tenía menos preparado y, sobre todo, yo creo que tenía muy poco preparado que Cayetana de Toledo fuera tan directa. Tan directa y, además, en unos términos como Macarena Olona en este debate, ¿no? Unos términos tan fuera del marco y tan fuera del discurso que se estaba manteniendo, ¿no? Del tono, digamos, del debate. Y bueno, y como me da un poco de cosica terminar la sección simplemente con discurso de mierda, me he inventado una sección que son genialidades. Y en la genialidad de hoy tenemos, a ver si puedo ver, esto es que me ha parecido maravilloso. Esto ha salido hoy en todo, ha sido una acción político-social comunicativa que se ha hecho en Andalucía y que quiero dedicarle a la persona que ha sido la perfecta crack de hacerlo para alegrarnos un poco el día, el final del programa. Muchas gracias. Y bueno, que para los que habéis aguantado aquí, que supongo que seréis pocos, mi madre entre ellas seguro, y mi padre, que un beso muy grande. Y realmente este programa ya no lo empezaremos, espero, hasta septiembre, porque quiero tener vacaciones largas. Será los jueves. Está llorando. Montate una agencia de comunicación. Serán los jueves, los últimos juegos de cada mes, y un poco haremos comentar la panorámica mensual comunicativa, por así decirlo, elegir un tema como el que hemos elegido hoy, que es el tema del PP, pues elegiremos un tema para hablar con una entrevistada o varias, y cerraremos con el discurso de mierda. Y creo que voy a hacer esto que acabo de hacer con Olona de, pues aparte de discurso de mierda, vamos a darnos también una alegría de vida. Muchísimas gracias, Aitor, gracias a ti, Paula, por estar aquí. Y muchísima suerte en el proyecto, que seguro que, a ver qué como tal. todo lo que haces, te sale genial. Muchas gracias. Bueno, hasta otra. Chao, chao. Esto no se quita.